Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga abundantemente. Sean todos con ustedes bienvenidos a su espacio de reflexión, meditación en la palabra y consuelo de ánimo de Mi alma tiene sed, que Radio 760 tiene a esta hora de la noche, con el propósito de que juntos podamos, amado hermano, recibir fuerzas del Señor, ser consolados, exhortados, animados, recibir del Señor esa guianza que tanto necesitamos. Agradecemos también, amados hermanos, que a lo largo de este día pues han estado abriendo las puertas de su hogar, de su trabajo, de su vehículo, de su medio de transporte, o nos ha permitido estar en lugares donde no nos imaginamos, amado hermano, gracias a que usted mantiene la fiel sintonía de este medio de comunicación. Y pues esperamos que el Señor siga bendiciéndolo, es el deseo de nuestro corazón, y que la programación que se ha preparado sea de edificación para su vida. Amados hermanos, estamos estudiando las cartas a los tesalonicenses, y esto es parte del gran tema, del megatema que hemos estado analizando y que vamos a continuar analizando si el Señor nos presta la vida y nos da licencia, de la segunda venida del Señor. Y a manera de resumen, amado hermano, quiero recordarle que la segunda venida del Señor, tal y como lo hemos estado estudiando desde los evangelios, algunas reflexiones que hemos hecho y las lecturas de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, está dividida en fases. Tiene etapas o tiene algunas situaciones que deben de cumplirse. Entonces hemos visto que hay una venida en secreto, tal y como ocurrió en la primera venida, amado hermano, que fue un grupo selecto el que se enteró de que el Señor había venido. Pues de igual forma la segunda venida está en esas etapas, una venida secreta por los discípulos, por los comprometidos, y luego una venida pública. Y hemos estado viendo esa parte y hemos estado estudiando la carta a los tesalonicenses, aunque tenemos que hacer lectura de otras cartas, amado hermano, porque son las que primero se escribieron y las que abordan esta temática. Y como les he mencionado, amado hermano, en estos días que he estado leyendo las otras cartas del apóstol Pablo a la iglesia, pues en esas cartas también se desarrollan ya los temas que a manera de resumen o que de manera concreta el apóstol trató con los tesalonicenses. El apóstol Pablo nos deja ver que él estuvo enseñando ahí, y el libro de los Hechos pues nos deja ya enmarcado de que efectivamente el apóstol estuvo en esa región y que durante alrededor de 2 años estuvo enseñándoles la palabra. Entonces el apóstol, pues al escribirles la carta, amados hermanos, les dice palabras como: ¿os acordáis que yo os había enseñado? O recordad que de esto era lo que les decía cuando estaba con vosotros. Entonces nos está apelando, amado hermano, a la memoria de los que estuvieron en aquellas enseñanzas. Enseñanzas pues en que no han llegado a nosotros, que seguramente han de haber sido predicaciones extensas, porque recordemos que el apóstol Pablo en ocasiones el Señor lo utilizaba de una manera prodigiosa, si me permite usted esta expresión, porque nos queda un ejemplo ahí en el libro de los Hechos. Bueno, nos quedan varios, ¿verdad? Uno dice que cuando él iba a partir o estaba siendo trasladado hacia Roma,
hubo una ocasión en la que él predicó toda la noche, ¿verdad? Hizo una vigilia prácticamente, y en una de esas vigilias donde él estuvo disertando varios temas, el muchacho de nombre Eutico se cayó, se durmió y lamentablemente él estaba colocado en un lugar donde no debía y cayó desde un tercer piso hacia abajo, y pues todos pensaron que se había muerto, pero el apóstol bajó sobre él hacia donde él había caído, y al colocarse sobre él y orar sobre él fue resucitado, y los hermanos fueron consolados, o sea, recibieron una manifestación del poder de Dios en ese momento. Entonces el apóstol pues predicaba extensamente, y seguramente en Tesalónica haber pasado lo mismo. Otro ejemplo de ello lo vemos en el capítulo 28 del libro de los Hechos, donde dice que Pablo, cuando ya estaba en Roma, preso, a él se le permitió estar en un lugar aparte, en una casa que él alquiló durante 2 años, que seguramente los hermanos le han de haber enviado la ayuda necesaria para poderlo hacer, y ese lugar lo utilizaba él para predicar, y citó a todos los judíos que estaban en Roma para anunciarles el mensaje de salvación. Y dice la escritura que desde la mañana hasta entrada casi la noche, casi todo el día, 12 horas del día, estuvo predicándoles. Y al final la gente pues no aceptó el mensaje, pero el punto es de que el apóstol pasaba horas explicando la palabra, y muchas de las expresiones que nos quedan en la escritura es de que él, de acuerdo al Antiguo Testamento, la ley y los profetas, o sea, todo lo que en el Antiguo Testamento que nosotros llamamos Antiguo Testamento, en base a ello él enseñaba y demostraba fehacientemente que Jesús, el Señor Jesús, que Yeshua era y es el Mesías enviado por Dios. Eso es lo que venía en la etapa del siervo sufriente, que es en la que muchas veces confundió al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque nadie se imaginó que iba a haber un Mesías sufriente y luego venía el Mesías victorioso. Entonces desde ahí vemos, amor hermano, esa división que hay. Y bueno, entonces el asunto es de que nosotros con la ayuda del Señor estamos estudiando un poco este tema, un tema que ha sido olvidado, un tema que ha sido relegado, un tema que muchas personas han dejado de prestarle atención, ya sea porque se desanimaron, porque se cansaron, porque no hay quien se los enseñe, o porque consideran que es confuso. Pero la verdad, amados hermanos, que es nuestro compromiso, nuestro deber estudiar la palabra del Señor, meditar en la misma y suplicarle principalmente al Espíritu Santo que nos dé la guianza necesaria para poderlo abordar. Y bueno, poniendo un poquito mi semilla, amado hermano, pidiéndole al Señor, rogándole, suplicándole a que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a ir entendiendo este tema, amado hermano, y que no nos vayamos a alejar avergonzados en la vida del Señor, y que vayamos a decir: es que a mí no me lo enseñaron, es que a mí nadie me lo predicó, es que fíjate, Señor, que el apóstol que a mí me enseñó pues ya no está y yo ya no lo seguí meditando. Pues para evitar todo ese tipo de cosas, mejor preparémonos, amado hermano, porque el fin está cada vez más cerca. Y bueno, el programa pasado estuvimos leyendo y meditando sobre el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Voy a ir intersacando algunas cosas para ir avanzando, amado hermano, porque pues el tema sí es bastante apasionante, y a veces creo que al estar leyendo y diciéndole algunas cosas a ustedes se nos va el tiempo, y cuando ya nos percatamos del mismo, ya el tema pues posiblemente haya quedado inconcluso, no muy claro. Voy a leer desde el capítulo número 2, desde el verso 8 en adelante, para ir meditando lo siguiente. Dice la escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, amado hermano, en estos dos versos
definitivamente se nos está hablando de la manifestación del anticristo y todo lo que en Apocalipsis ya Juan, bajo la guianza del Señor Jesucristo, porque recordemos que el Apocalipsis es dictado por el Señor Jesucristo. Es las visiones, el texto y los acontecimientos, todo fue dado por el Señor Jesucristo. Tomó a Juan en Patmos y se lo llevó al cielo y le mostró en visión. Pienso más que en una visión lo ha de haber trasladado esos días, porque Juan da muchos detalles, amado hermano, que él a veces no puede describir con las palabras de aquella época, ¿verdad? Seguramente Juan vio mucha tecnología que en ese momento no había. Recordemos de que estamos hablando del año 33, del año 40, del año 50. En el caso de Juan, se estima que el Apocalipsis se escribió en el año 90 de nuestra era. Y a inicios de esa época no había tecnología como la que hay hoy en comunicaciones, en cuanto a la tecnología armamentista, por ejemplo, los helicópteros, los aviones, los tanques, los barcos, etcétera, todo ese tipo de tecnología que hay hoy, que cuando Juan la presenció, pues de la mejor manera que él pudo, la escribió viendo formas de animales y tratando de asemejarlo para que la gente lo entendiera. Pero el punto que le quiero decir, amado hermano, es que aquí está hablando del anticristo, y le menciono esto porque tenemos que ir a Apocalipsis para ver el desarrollo de este tema, del personaje en sí. De hecho, Juan lo menciona en las cartas que él escribe. Recordemos que el apóstol Juan tiene la bendición de parte del Señor de que escribe un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Entonces, en la primera carta él menciona el anticristo, quién es, cuáles son sus conductas, y precisamente el apóstol Pablo lo está mencionando aquí. Recordemos que el hombre inicuo, el hombre de iniquidad, la bestia, el anticristo, pues es referencia al mismo personaje. No es que son varios, sino que tiene diversos nombres, diversos apelativos. Dice acá que el advenimiento, o sea, la venida, la manifestación de este personaje es por obra de Satanás. Mateo 24:24 ya nos hacía ver, y de hecho el Señor lo menciona cuando hace sus discursos escatológicos en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, que va a haber un hombre que va a hacer señales que va a confundir, de ser posible, aún a los escogidos. Por eso le digo, en Apocalipsis se nos relata de que le da, por ejemplo, vida a una estatua, que de su boca sale fuego, que consume a todos aquellos que no adoran a la bestia. Entonces, tenemos que analizar este tema. Y aquí, precisamente, el Señor ya nos está haciendo la diferenciación entre lo que es su venida en secreto por la iglesia y la que va a ser la manifestación pública. Tal y como lo enseñé en los programas de la semana anterior, de los cuales yo le invito, amado hermano, que si le es factible, comuníquese al 4709-3785, el teléfono de la radio, y con mucho gusto nosotros le proporcionamos el cuadro de las diferencias entre el arrebatamiento, que es la venida secreta, y la venida pública. Y la venida pública, pues, está antecedida de una serie de señales, amado. El arrebatamiento no. Pero nos van dando luz, amado hermano. Y esto es lo que precisamente se nos dice aquí. Él va a ser prodigios y señales mentirosas. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjese, aquí ya empiezan a aparecer los grupos. Los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, amado hermano, no es que uno sea malo, ni le esté deseando el mal al mundo, pero el Señor, cuando platicó con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, yo le invito a que usted lo lea detenidamente, hermano. Y por favor,
Cuando yo le invito, o cualquiera de los siervos de Dios que predican la palabra, lo inviten a usted a leer un pasaje de la Escritura, un capítulo, un libro, por favor hágalo despacio. Hágalo con el fin de aprender, no lo vea como una carga, no lo vea como algo tedioso, sino véalo como algo que el Señor le está invitando a que usted lo reflexione, para que usted se dé cuenta de algunos detalles que a veces pasamos por alto. Y yo entiendo, amado hermano, que nosotros como cristianos tenemos nuestros pasajes favoritos. Yo también los tengo. No se lo voy a negar. No me voy a hacer el que no, sino que verdaderamente yo entiendo que hay pasajes favoritos, ¿verdad? Y a veces solo nos detenemos y leemos ese pasaje y se nos olvida leer todo lo demás. Pero la Biblia está dentro de un contexto que también nosotros debemos de conocer. Y por eso es que también en este programa no nos hemos dedicado a leer versículos aislados, sino que estamos leyendo el contexto y hemos tratado de poderle aportar a usted incluso el contexto histórico y las situaciones que rodean la iglesia en ese momento, para que usted tome una idea de las circunstancias y no vea que nosotros solo estamos queriendo asentar una doctrina sobre ciertos pasajes de la Escritura y conducirlo a través de un valle, y que tarde o temprano se va a ir desbaratando porque no tiene suficiente sustento. No, nosotros queremos darle el sustento necesario, y recordando que el que pastorea es el Señor y nosotros solo somos colaboradores. Entonces les he mencionado, amado hermano, que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor dice que Él no ha venido a condenar al mundo, sino que ha venido a que el mundo sea salvo a través de Él, pero también deja ver que el que no cree ya está condenado. Y lamentablemente, amado hermano, tenemos que reconocer con dolor que mucha gente de la humanidad, a pesar de que uno le predica la palabra, dejando por fuera a aquellos hermanos que piensan que predicar la palabra es agarrar a bibliazos a la gente y estarle señalando con dureza su vida de pecado, sino haciéndolo como el Señor lo hacía, amado, con amor, con paciencia, con entrega. Hay gente que no va a recibir el mensaje, tristemente no lo va a recibir. Gente que va a decir, bueno, yo prefiero que me maten a que digan que soy cristiano, o que salgan con frases como las que cotidianamente se escuchan. Mire, para ser cristiano como fulano de tal, yo estoy mejor así. Aunque lamentablemente dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, muchos hemos sido piedra de tropiezo, ¿no? Somos de mal testimonio para muchas personas. Personas que no quieren seguir a Cristo porque han visto que nosotros somos tal vez personas que tienen problemas económicos, o que tal vez no pagan a tiempo sus compromisos, o que quizá están pasando por una etapa difícil en su matrimonio, en su familia, y a veces se escuchan gritos, se escuchan insultos, se escuchan cosas. Entonces a veces nosotros escuchamos, no, para ser cristiano como fulano, o para ser cristiano como mengano, no. Y peor todavía cuando lamentablemente han habido hombres, personas que se autodenominan ministros del Señor y que al final resultan siendo engañadores, siendo falsos, siendo mentirosos, siendo engañadores, que muchas veces lo que han hecho es apropiarse del dinero, los recursos o las propiedades de alguien, y que en lugar de exaltar al Señor Jesús lo han puesto en entredicho por sus malas actitudes, por sus malas conductas, por ser estafadores, por ser ladrones. Entonces, amado hermano, es doloroso esto, pero el no creer en el Señor Jesús o no permanecer también trae un castigo. Yo estaba leyendo el libro de Hebreos, amado hermano, por un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que estamos estudiando con otro hermano. Me recordaba el Señor que en el libro de Hebreos dice que aún la sangre de los machos cabríos, es decir, los sacrificios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, los que se ofrecían para
en aquel momento que se recibiera perdón por el derramamiento de esa sangre. El que los menospreciaba recibía castigo. ¿Cuánto más no iba a recibir castigo aquel que menosprecie la preciosa sangre de Cristo? Y eso es algo muy cierto, amado hermano, porque el Señor Jesús se entregó por completo. Y cualquiera, amado hermano, cualquier padre terrenal, hablemos de un ejemplo terrenal, cualquier padre terrenal se siente ofendido y molesto cuando alguien menosprecia a sus hijos. Imagínense cómo no se ha de sentir nuestro Padre Celestial cuando hay mucha gente que menosprecia el sacrificio de su Hijo amado, de su Hijo unigénito. Porque prácticamente el Padre le tuvo que dar la espalda al Hijo para que el Hijo muriera en aquella cruz, porque en aquella cruz Él estaba pagando el precio de nuestros pecados y estaba logrando la salvación eterna, amado. Pero todos aquellos que lo menosprecian van a recibir un castigo, y precisamente acá el Señor empieza a hacer ver que sí va a haber un tiempo de castigo, un tiempo de retribución, un tiempo de venganza. Y acá dice que todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que decidieron decir, no, yo no voy a seguir una religión vacía, o algo que no tiene pruebas, o algo que no es comprobable, entonces vienen y van a caer en un sistema de engaño, un poder engañoso, dice, para que crean las mentiras de Satanás. Es por eso que este anticristo va a ser muy popular y va a ser como que bien recibido por la multitud, pero va a ser por la multitud de personas que no creyeron, que se complacieron en la injusticia, aquellos que han preferido dejar vacío su corazón del amor de Dios y lo han dejado abierto, lo han dejado como un lugar vulnerable para que el enemigo lo habite. Perdone la dureza de mis palabras, pero eso es lo que aquí se ve. Y entonces Pablo eleva una oración en este momento que usted y yo, por eso le digo, debemos de estudiar y meditar. Y dice aquí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, amados hermanos, aquí el apóstol termina diciendo, bueno, miren, hermanos, hay un grupo que va a ser tomado y va a ser salvado, hay otro grupo que se va a perder. Y nosotros le damos gracias a Dios porque ustedes no van a pasar por esa situación complicada, pero el que no vayamos a pasar, hermanos, no nos exime para que no lo conozcamos, no nos exime para que no estudiemos la palabra, no nos exime para que nos confiemos, porque recordemos que el enemigo va a tener un tiempo de manifestación pública y abierta, ¿verdad? La va a tener, pero eso no significa que no tenga manifestaciones encubiertas, como lo ha estado haciendo siempre. Lo ha estado haciendo desde el comienzo de los tiempos. Por eso cuando usted estudia el Génesis, se da cuenta, hermano, que el enemigo, pese a que Dios había creado un huerto, un lugar específico para que estuviera Adán y Eva ahí, para que estuviera Adán, mejor dicho, y después se agregara a Eva a ese lugar, el enemigo se infiltró. Génesis capítulo 3, vemos ahí que hubo una infiltración del enemigo aún en ese lugar que el Señor preparó
e hizo caer a Adán y a Eva. Y de igual forma muchas veces ocurre en la iglesia. Usted me dirá, hermano, pero lo que usted me está diciendo es que el enemigo se infiltra en la iglesia. Sí, así es, el enemigo se infiltra en la iglesia. Y a veces está ahí, está sentado, está escuchando las enseñanzas y está viendo el comportamiento de los hermanos. Ahí está. Y muchas veces ahí es donde toma nota y dice, fulanito este, fulanito el otro, fulanito aquello. Y es la forma en que muchas veces toma a los hermanos y los hace tropezar. Hermano, usted está siendo demasiado exagerado. No, hermano. Dice que en los evangelios hay una cita que dice que Jesús entró a una sinagoga y estaba empezando a enseñar cuando se le manifestó un hombre en el que había un espíritu inicuo y que le dijo: yo sé quién eres, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le empezó a reclamar, se le manifestó un señor y él le dijo: cállate y sal de él. Liberó a un endemoniado en medio de una sinagoga. Perdone que haga la similitud, amado hermano, pero la sinagoga era el lugar donde se estaba leyendo la palabra de Dios y donde se esperaba la manifestación de Dios. La iglesia es exactamente lo mismo. Usted va a la iglesia a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a escuchar el consejo de su palabra para que Dios le hable a usted. También esperamos la manifestación del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que puede traer sanidad, que puede traer consuelo, que puede traer liberación, que puede traer consolación, exhortación, una palabra de sabiduría, una situación, una resolución de conflictos, amado hermano, porque Dios se manifiesta ahí. Pero vemos ahí que le manifestó un demonio y no fue la primera vez que pasó. Y mucha gente se maravilló y dijo: ¿qué clase de enseñanza es esta? Que aún los demonios, los espíritus inmundos se les sujetan. Entonces, amado hermano, recordemos otro ejemplo. Usted dice: es que este hermano tal vez está torciendo sus escrituras. Pues fíjese que no, hermano. Yo le doy a usted lo que leo en la palabra y le invito a que usted también lo haga. En el libro de Job, capítulo 1, dice que Dios estaba sentado en su trono y de repente se empezaron a presentar los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios traducen las Biblias. Y entre ellos iba Satanás. Satanás se presenta delante de Dios. Y ahí estamos hablando del cielo, no estamos hablando de la tierra ni de una iglesia. Y le dijo el Señor: ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice: pues de rondar la tierra. Y el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay otro como él? Entonces yo le pregunto, amado, ¿qué nos está enseñando el Señor ahí? Entonces se lo menciono, amado hermano, porque hay ataques que ocurren aún escondidos. Le llamaríamos ataque de guerrillas, ataque de infiltrados. Por eso es que el apóstol Pablo también escribe en otra de sus cartas, creo que en la carta de los Gálatas, que dice que mucha gente, muchos enemigos se infiltraron para ver la libertad que ellos tenían en Cristo. Muchos enemigos con el propósito de desviar a la iglesia, ¿no? Y eso fue lo que pasó. De hecho, al inicio de la iglesia, hermano, usted ve que el ataque ha sido de que hay una corriente que se ha metido diciendo: miren, ustedes creen que son salvos por el poder de Jesús, por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, pero no es así. Usted, para terminar de ser salvo, usted tiene que circuncidar, tiene que seguir la ley, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y entonces se empiezan a poner, amado hermano, obstáculos y tropiezos y empiezan a convencer a la gente, pero a veces lo hacen torciendo las escrituras. Yo por eso le invito a usted, amado hermano, y que usted también transmita este mensaje, que nosotros debemos de ser hombres de las escrituras y que debemos de ir a ellas y leerlas completas, desde Génesis hasta Apocalipsis, las veces que sean necesarias. No es competencia, amado hermano, perdone,
no es competencia. Nosotros debemos de leer las Escrituras por amor al Señor y porque en ellas nosotros vamos a encontrar la sabiduría, el entendimiento, lo que Dios nos dejó para que podamos, amado hermano, atravesar este valle que está en la tierra, y que cuando recibamos los ataques nos podamos defender, que podamos subir el escudo de la fe y apagar esos dardos que el maligno muchas veces lanza. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermano, el sacrificio de Jesús, de Yeshua, porque nosotros no podemos negar que Jesús tiene un nombre hebreo, hermano. O sea, es que por ahí nos empiezan a agarrar. Perdone que utilice esa expresión tal vez un poco indecente, pero es que por ahí nos quieren engañar, mejor dicho. Por ahí nos empiezan a atacar y nos dicen, y nosotros no lo podemos negar. Jesús es israelita. Esa es la verdad. Jesús, el Señor permitió que Él naciera en Israel, por lo tanto el nombre que Él tiene es un nombre hebreo. Un nombre dado por israelitas, un nombre que fue dado en idioma hebreo, no fue dado en un idioma español. Entonces el nombre de Jesús, el que nosotros hemos transliterado al español como Jesús, realmente es Yeshua. Ese es el nombre que Él tiene. Y nosotros no lo vamos a poder negar, hermano. Aunque nos opongamos y digamos que esto y lo otro y aquello, no podemos negar que el nombre de Él es Yeshua. Él cumplió los mandamientos, claro que los cumplió. Él es el cumplimiento de la ley y Él es la manifestación del amor de Dios. Pero cuando Él murió, cuando Él derramó su sangre y nos otorgó el perdón de nuestros pecados, Él vino e instituyó algo nuevo. Él ya quitó de la ley pues, prácticamente todos los sacrificios, porque Él es el sacrificio perfecto. Pero hay principios que permanecen. Por ejemplo, en la Escritura nosotros no vamos a decir, bueno, como Jesús murió y abolió la ley, porque ese es un término que nosotros a veces utilizamos, pero no entendemos adecuadamente. Por ejemplo, en la ley dice, no robarás. Entonces ahora, como Jesús abolió la ley, ¿nosotros vamos a robar? Claro que no. Es cuando más debemos demostrar honradez. Por ejemplo, la ley, los mandamientos principales de Dios están honrar a padre y madre. Y ese mandamiento sigue. Nosotros no podemos decir, como Jesús abolió la ley, ahora a mi papá y a mi mamá que se los lleve el río. Entonces le digo, nosotros tenemos que entender esa parte, pero tenemos que estudiar la palabra. Y entonces vienen estas corrientes y empiezan a decir, no, Yeshua es hebreo y entonces por lo tanto usted si quiere obtener la salvación se tiene que volver hebreo. La Biblia dice que nosotros ya somos el Israel de Dios. Pero estamos en otro nivel, estamos en otra relación, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y entonces, por eso le repito, ¿no? Cuando no leemos, somos llevados cautivos por vientos de doctrina, a veces engañosos. Y entonces, amado hermano, nosotros no podemos negar eso. Jesús fue hebreo, sí, pero Él nos dejó nuevos mandamientos, nos dejó dejó en su palabra lo que ahora nosotros debemos de entender y aprender. Y entonces lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos ir a leer y no tenemos el valor, o tal vez no tenemos la conciencia o la responsabilidad de pedirle al bendito Espíritu Santo que nos ilumine la palabra y que nos vaya enseñando. Para nosotros a veces es bien fácil decir, es que no tengo tiempo, hermanos, que tengo que trabajar, es que tengo que hacer. Todos tenemos que trabajar, amado hermano. Mire, deje de estar poniendo excusas, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que vestir, por supuesto, pero el Señor debe ser nuestra prioridad, porque nunca debemos de olvidar, amado hermano, que usted podrá tener un trabajo muy bien remunerado si usted quiere. Si así es, gloria a Dios. Si usted es presidente de una compañía o tiene una empresa muy próspera, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo no le deseo mal, pero sí le recuerdo, no debemos de olvidar, hermano, que es Dios el que nos da las cosas. Y si Dios, por ejemplo, mirara que nosotros andamos muy soberbios, muy altivos y que ya nos creemos mucho, y Él nos retira la salud, hermano, perdone. Usted podrá ser muy dueño de compañía y tener una cantidad de dinero, pero el Señor le quita su salud y usted está pagando tratamientos médicos, medicinas, viajes, etcétera, etcétera, y no recupera su salud. Ahí va a perder su riqueza, ahí va a perder su fortuna,
Si Dios le quita a usted la gracia y el favor para que los clientes que a usted hoy le compran y vean despreciable su producto, no se acabó su riqueza, ¿no? Esa es la realidad. Si Dios a veces nos tiene que aplicar un tratamiento de esos porque somos muy altivos, amado hermano, deberíamos de nosotros humillarnos delante de Dios y pedirle perdón, porque y a veces, amado hermano, no nos prospera el Señor, no porque no quiera y no porque no pueda, sino porque sabe que nosotros somos demasiado altivos y soberbios, y Él dice: mejor yo prefiero que estés con limitaciones, pero que me estés buscando, a que andes rico y perdido. Porque el amor del Señor así es tan grande, a veces nosotros no lo comprendemos. Pero bueno, le dejo este punto, amado hermano, para que nosotros no nos apartemos, porque el apóstol pues vuelve a reafirmar: lo que usted ya recibió de mí, que ya confirmaron que yo se los mandé, eso reténganlo. Pero todo aquel que nuevo que les esté llegando, que es contrario a lo que se les ha enseñado, ya sea que le llegue por carta, que le llegue por espíritu, que les llegue por palabra, o que estén falsificando nuestras cartas, eso desechen. Por eso el apóstol, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es: tengan comunión con el Espíritu Santo y ejerzan el discernir adecuadamente. Y el discernir, amado hermano, no solo es discernir los espíritus, sino también discernir las acciones, para ver si verdaderamente estamos en el camino que el Señor quiere. Ahora bien, entrando ya en el capítulo 3, amado hermano, pues obviamente el apóstol, como les repito, él está apelando a lo que les enseñó, a lo que les enseñó por 2 años. Pues él les manda la carta como un recordatorio. O sea, que hay cosas ahí que nosotros solo estamos infiriendo por las referencias que él hace, pero que ahí la enseñanza les quedó a ellos. Entonces vuelve otra vez a la vida práctica. Era lo que les platiqué durante el inicio de las lecturas de los tesalonicenses, de la conducta de los cristianos. El hecho de que el Señor venga no es una licencia para nosotros, amado hermano, en el sentido de que nosotros no tengamos que trabajar, que seamos perezosos, que seamos dejados, que seamos acomodados o que seamos irresponsables, bajo ningún punto de vista. El Señor pues obviamente anhela que tengamos una vida espiritual con comunión con Dios, pero también que seamos responsables con nuestra vida práctica y con nuestra vida diaria. Entonces en el capítulo 3 empieza de la siguiente manera, de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces Pablo está pidiendo y recordando que la iglesia nunca deja de orar. Eso es contradictorio, hermano, porque en teoría nosotros deberíamos ser una iglesia que esté constantemente orando, pero como les repito, a veces nosotros solo le estamos poniendo pretextos al Señor para no actuar, para no orar. Por ejemplo, las disciplinas que yo miro en la iglesia, que yo miro en la Biblia que debería practicar la iglesia, que son, por ejemplo, la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, el ayuno, la oración, la intercesión y, digamos, la comunión. A todas ellas les ponemos peros. Siempre, aunque tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, que no me da tiempo, es que esto, lo otro, aquello. Y amado hermano, cuando nosotros empezamos a ponerle pretextos a todo eso y dejamos de hacerlo, prácticamente nos estamos muriendo. Nosotros mismos nos estamos quitando la vida, porque al quitarnos nosotros la comunión con Dios, nos estamos muriendo. Entonces aquí dice que nosotros debemos de orar. Debemos de orar. Y, por ejemplo, acá el apóstol es bien claro en decir que oren para que la palabra corra y sea glorificada. Es decir, que también dentro de las oraciones debemos de suplicar por aquellos que están haciendo la obra de llevar la palabra del Señor a todos los lugares. Pablo, pues, fue un apóstol misionero, nosotros lo vemos desde el capítulo 10, 11 del libro de los Hechos.
desde que Dios lo llamó en el capítulo 9, desde que el Señor Jesús se le revela a él, prácticamente él se dedicó a hacer una obra misionera y él predicó fuera de Jerusalén. Predicó en Damasco, predicó en Antioquía, predicó en Corinto, predicó en Tesalónica, mandó cartas a los colosenses, estuvo en Chipre, estuvo en muchos lugares, amado hermano, llevando el mensaje. Y fruto de ellos son los tesalonicenses. En la Biblia pues se ha establecido, los estudios han establecido que él realizó por lo menos 3 viajes misioneros en muchas regiones del Asia Menor y incursionando en áreas de Italia, de Grecia, y que él tenía el deseo de ir hasta España, que seguramente lo ha de haber hecho, pues tal vez no de forma directa, pero sí de forma indirecta, porque en los lugares donde el apóstol Pablo, el Señor le abrió puertas, eran lugares donde convergían o donde se reunían gente de muchos lugares del pueblo, de muchas naciones, gente de España, gente de África, gente de muchos lugares, y que seguramente cuando el Señor tocó su corazón, esta gente llevó el mensaje a los lugares donde él estaba, a donde ellos radicaban, donde ellos vivían. Entonces aquí el apóstol pide que nosotros oremos por aquellos que están llevando la palabra. Por eso yo le invito, amado hermano, tal y como lo vimos en unos programas, que oremos por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros. Si usted tiene una iglesia que envía misioneros, apoyemos a los misioneros, porque ellos prácticamente están dejando su tiempo, están dejando su vida personal para ir a otro lugar a llevar el mensaje de esperanza, y a veces ellos van a necesitar recursos económicos y materiales para llevar el mensaje. Hay que mandar Biblias, hay que mandar víveres, hay que mandar dinero para que esas obras se establezcan y se mantengan. Y dice aquí que el propósito que él pide es que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que siga llevando frutos tal y como lo hizo en Tesalónica, pero que también a la vez sean librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lamentablemente, amado hermano, así es. Cuando usted lleva el mensaje de esperanza, los enemigos, la oposición, siempre va a haber personas que van a andar hablando mal, que van a querer que las iglesias o las obras no se establezcan, no prosperen, no se realicen, o estén siempre señalándolas, criticándolas, murmurándolas. Por eso debemos de pedir ahí. Luego verso 3 del capítulo 3 dice: pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Por qué, amado hermano? Porque nosotros debemos de tener como prioridad a Dios. Eso es número 1. Nosotros nunca debemos de quitar nuestra prioridad, nuestra mirada de Dios. Y segundo, la paciencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente, amado. Y nosotros necesitamos de la paciencia para estar en este mundo que cada vez está más loco, perdón usted en la expresión. Pero hoy usted se puede dar cuenta que, por ejemplo, usted sale a trabajar y hay un tráfico intenso. Todo eso lo hacen para minar la paciencia de las personas. Y algunas carreteras o algunas vías de tránsito han sido dañadas, y eso está ocasionando que el tráfico cada vez está más pesado y se requiere paciencia. En las empresas hay metas, exigencias que muchas veces están atentando contra la paciencia de las personas, porque las personas se sienten explotadas, se sienten amenazadas, y entonces se requiere la paciencia de Cristo. También, por ejemplo, necesitamos paciencia para algunas situaciones que están en el hogar, y lo que necesitamos es tener la mente de Cristo, sabiendo que no estamos solos, sino que el Señor nos ayuda. Por eso es que el apóstol enfatiza, resalta estos 2 temas para que nosotros los tengamos presentes. Luego en el verso 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste. Otra vez vuelve a retomar el tema que les he comentado, amado hermano, que el hecho que nosotros sepamos que el Señor Jesús va a regresar, que Él va a volver y que Él va a tomar a su iglesia para que esté con Él por la eternidad, no significa, amado hermano, no es una licencia, no es un permiso para que nosotros seamos
unos vagos, unos irresponsables, unos dejados, unos perezosos, que andemos ahí entornando los ojos, simulando que somos espirituales cuando la verdad somos unos irresponsables. Aquí lo que el Señor manda a través del apóstol Pablo es que nosotros andemos adecuadamente. Y aquí dice, verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho. El apóstol aclara aquí que aunque él tenía derecho por ser ministro del Señor, nunca lo utilizó, sino dice aquí, para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Y efectivamente usted lee en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo muchas veces trabajó con sus manos. Él nunca quiso ser carga para nadie. Y a veces no a veces, sino vemos que el amor de Dios, la fidelidad de Dios hacia aquel que demuestra que efectivamente está trabajando con fidelidad en la obra, lo que hacía es que las iglesias de otros lugares le enviaban a él ayuda. No sabemos si era frecuente, si era continua o era esporádica, pero otras iglesias le mandaban. Pero Pablo lo que hacía es que trabajaba. Él trabajaba y predicaba. Entonces él nos demuestra, hermano, que sí se puede trabajar y predicar, que sí se puede trabajar y estar ocupado, pero también estar sirviendo al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y usted donde esté, amado hermano, debe predicar con su ejemplo, debe predicar con su testimonio, pero también si le da la oportunidad también tener palabra en su corazón para enseñar. Es que soy gerente de ventas. Pues bueno, hermano, usted con su testimonio va a enseñar eso. Es que en realidad son las ventas. No, su prioridad es el Señor. Porque si el Señor no le da la gracia a usted para que cuando vaya a hablar con los clientes y le da las palabras adecuadas para vender el producto, usted muy gerente de ventas podrá hacer y tener un plan de mercadeo muy fabuloso, pero sin la gracia de Dios, usted lo que va a ir a hacer es ir a picar piedra con un desarmador. No va a lograr nada. Pues, si usted es gerente de una compañía, dueño de una multinacional, pues qué bueno, hermano, lo bendigo, pero si usted es sin Dios, no va a hacer mucho. Entonces le recuerdo que usted en su trabajo puede servir, puede adorar a Dios. Luego dice en el verso 10 del capítulo 3, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso es un mandamiento que usted dirá, pero qué duro eso, ¿no? El apóstol es sin sentimientos. No, el apóstol es claro y es práctico, ¿no? ¿Quiere usted comer? Trabaje. ¿No quiere comer? No trabaje. Simple. O sea, del fruto de su trabajo usted alimente. ¿No quiere trabajar? Pues no hay ningún fruto, no va a comer. ¿Usted quiere comer? Trabaje. Pero trabaje y hágalo bien, poniendo a Dios en primer lugar, no sustituyendo, amado hermano, porque muchas veces lo que hacemos es que lamentablemente nuestra conducta es idólatra. Ponemos al trabajo primero antes que Dios, volvemos al trabajo nuestro Dios, nuestro ídolo, y Dios no lo bota, porque Dios no comparte su gloria con nadie. En nuevo dice el verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Imagínense, hermano. No solo no trabaja, no se ocupa, sino que va y le quita el tiempo a otros que sí están trabajando y los están induciendo a hacer el mal. Aquí dice en el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. La salutación es de mi propia mano.
de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, el Señor nos recuerda que nosotros tenemos que trabajar. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para estar de vago. Perdón que utilice esa expresión tal vez tan fuerte, pero es así. El Señor no nos creó para que seamos unos vagos, sino para que seamos imitadores de Él. Por eso dice la Escritura que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El Señor Jesucristo, en uno de sus mensajes, en uno de los evangelios, dice: mi Padre hasta hoy trabaja y yo por tanto también trabajo, ¿verdad? Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y cuando el Señor creó al hombre, le dio la tarea de cuidar y labrar un jardín, o sea, lo mandó a que estuviese ocupado. La orden ha cambiado. Nosotros ahora no estamos en el jardín, pero estamos aquí en la tierra y debemos de mantenernos ocupados, trabajando sosegadamente, arduamente, diligentemente, con excelencia, pero nunca poniendo primero el trabajo y de último al Señor. No, primero el Señor, y el Señor nos va a ir dando la gracia, el favor, la inteligencia para que todo lo que hagamos dé la gloria a su nombre. Mateo capítulo 6, verso 33 dice claramente: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando usted analiza el discurso de Mateo capítulo 5 y 6, usted se da cuenta que el Señor empieza a tocar muchas de las necesidades básicas que los seres humanos tienen. Dios no es ajeno a ellas, hermano. Dios no nos puso en un mundo donde nuestras necesidades son ignoradas por Él. Y claro que sabe que tenemos que comer, que tenemos que vestirnos, que tenemos necesidad de un lugar donde vivir, que ahora pues conforme la vida ha ido modernizándose, ha ido avanzando, pues tenemos necesidad de pagar ciertos servicios. Hermano, tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar la comida, tenemos que pagar los servicios que se utilizan como la energía eléctrica, como el agua, el teléfono, etcétera. Entonces Dios no es ajeno a esas necesidades. Entonces hoy entiendo, amado hermano, que nosotros debemos de pedirle al Señor su ayuda. ¿Por qué? Porque algunas fuentes de empleo pues han disminuido. Entendemos de que el mundo está pasando por una situación difícil y nosotros, amado hermano, al igual que en las épocas anteriores, estamos pasando por situaciones, algunas más graves que otras. Tal vez alguno dirá: es que nosotros, comparativamente hablando, amado hermano, yo entiendo que tal vez los conflictos de ahora son más peligrosos que los de hace 100 años o que hace 200 años. Pero el punto que yo quisiera resaltarle, amado hermano, es que todas las generaciones han tenido sus problemas y sus dificultades. Si usted tiene aún el privilegio de tener a sus padres, o en algún momento hace memoria de lo que platicaba usted con sus abuelos y que sus padres también le platicaron a usted, se dará cuenta que el mundo ha pasado por crisis difíciles y el Señor ha sido fiel y nos ha ido sacando poco a poco. Hoy no es la excepción, amado hermano. Usted me va a decir: sí, pero es que antes no vivieron una pandemia como la nuestra. Pues vivieron la peste negra, amado hermano. Tal vez no se dio en todo el mundo, pero sí afectó y conmocionó al mundo la peste negra. Y de hecho en Guatemala también hubo bajas por peste negra. Es que hubo recesión en los años 1929, una recesión grande, a tal punto que muchos estadounidenses se quitaban la vida a diario por la recesión. Es que ha habido guerra, pues en los años 39, 40 se vivieron las guerras mundiales que han pasado a los libros de la historia, en que todos hablan de ellas. Y hoy pues nosotros estamos viviendo una pandemia de COVID y una situación entre Ucrania y Rusia que está afectando la economía de todo el mundo, pero también hay guerras en África, hay problemas en Cuba, hay problemas en Venezuela, hay problemas en Nicaragua y en otras regiones. A veces no nos hemos enterado porque no nos llegan las noticias de la manera que deberían de llegar.
Pero lo que quiero decirle, amado hermano, es que nosotros, a pesar de eso, nosotros debemos de mantenernos firmes en Dios, orar a Dios. La responsabilidad es de la iglesia. La responsabilidad es del pueblo del Señor. Y si nosotros estamos aquí todavía, amado hermano, pues que el Señor nos haya haciendo aquello para lo cual nos llamó. Porque a veces nosotros nos hacemos los desentendidos, amado. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, es un capítulo muy conocido, porque en ese capítulo el Señor nos cuenta de la inauguración que Salomón hizo del templo. Y pues él hizo una ceremonia fastuosa, porque él dijo: es un templo para Dios lo que yo hice. Y entiendo que este templo pues no va a contener la grandeza de Dios, pero es una muestra de que yo amo y sirvo a Dios. Y dice que el Señor se agradó de aquella ceremonia que se le apareció a Salomón en la noche. Verso 12 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces Dios le empieza a decir a Salomón lo siguiente: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y en eso usted puede interpretar que una plaga, hermano, o si enviare pestilencia a mi pueblo, una plaga mortal. Verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, y enfatizo, mi pueblo, no está diciendo si se humillan los de la creencia X o los de la creencia Y, o los que no tienen pacto conmigo. Se lo pongo así de claro, más o menos, porque lamentablemente a veces los que se humillan y los que quieren ejercer sobre este versículo son nosotros y no nosotros. Son los de la creencia X, Y o Z, que a veces están equivocados, y los que sí tenemos la creencia en Dios, los que sí tenemos relación con Dios, no lo hacemos. Y dice aquí: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está hablando de que la iglesia anda en malos caminos, amor. Y eso es una realidad que no podemos negar. Hay gente que ha torcido la doctrina, hay gente que ha torcido las escrituras, hay gente que no conoce las escrituras, pero las tuerce todavía. Y así andan dando ese testimonio. Y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos un llamado a humillarnos y de pedirle al Señor que Él ponga su mano sobre estas situaciones que se están viviendo. Pero también nosotros debemos de comprometernos, amado hermano, y hacerlo de corazón. Humillarse, buscar el rostro, convertirse en los buenos caminos, es reconocer que uno tiene que apartarse de ciertas circunstancias que están viviendo. Entiendo que el mundo, como le digo, ha expandido. El mundo no solo como planeta, sino el mundo como sistema ha logrado infiltrarse en muchas áreas, incluyendo la iglesia. A veces la iglesia ya no es espiritual, es mundana. A veces dentro de la misma iglesia se han metido prácticas que no son del agrado de Dios. Y eso está causando perdición en nuestra vida espiritual, amado hermano. Y si nosotros no hemos discernido eso, si nosotros estamos permitiendo que hayan prácticas, por ejemplo, de hechicería, de brujería, bajo la sombra de que ahora estamos santificando, recuérdense que eso hizo la iglesia tradicional y por eso se terminó desviando. La iglesia al inicio, cuando empezó, pues entendemos que los apóstoles pues tenían que morir porque su tiempo de existencia terminó, y las creencias, digamos la fe, se fue transmitiendo hacia un lugar a otro. Pero llegó un momento en que todos empezaron a mezclar. Precisamente todo lo que advirtió el Señor, la iglesia lo empezó a hacer.
Y llegó un momento en que aparentemente toda la humanidad se convirtió en cristiana por decreto, ¿no? Porque hubo un emperador que se convirtió y oficializó una religión, ¿no? Una religión. Y esta religión, con tal de alcanzar a todos, no llevando el mensaje, predicando la palabra, sino diciendo, bueno, ¿qué es lo que ellos creen? Y se lo vamos a santificar. Y han sobrepuesto, cubrieron unas festividades paganas y unas deidades paganas, las recubrieron aparentemente de cristianismo, las recubrieron de verdad, las recubrieron de santidad, y entonces ahí se extravió la iglesia. Que no nos pase a nosotros lo mismo, amado hermano. Nosotros debemos de humillarnos, de buscar el rostro de Dios, orar, pedir perdón, arrepentirnos de nuestros malos caminos, apartarnos, y el Señor va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Entonces, amado hermano, hemos terminado la lectura de la carta a los tesalonicenses, que hablan sobre la venida del Señor. Yo le invito a que usted las repase, que usted las medite, que usted las reflexione, y que no dejemos pasar por alto el hecho de que el Señor regrese, que nos debemos de preparar y que debemos de estudiar este tema. Yo le agradezco el favor de su atención, le agradezco al Señor el privilegio que me ha dado hasta el día de hoy. Si Él lo permite, si Él me concede su gracia y su favor, pues estaremos compartiendo con ustedes en una próxima oportunidad. Mientras tanto, que el Señor le bendiga y que usted pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.